Bienvenidos y bienvenidas a este tema 8 del módulo 3 de Tecnologías Cloud. En este tema 8 vamos a ver la parte de FinOps. Hablaremos un poco de la definición, de qué significa y contaremos algunas de las buenas prácticas que se dan cuando se quiere aplicar FinOps. FinOps se refiere, si antes en el tema anterior de este módulo veíamos un poco más las buenas prácticas en general, ¿no? Del uso de los proveedores cloud, y hablábamos de ese WAF, Web Architected Framework. Cuando hablamos del FinOps nos estamos centrando principalmente en la parte más procedimental y sobre todo de gestión financiera del uso de los recursos cloud de la compañía. Aquí tenéis una definición y, pues como es lógico, el objetivo es maximizar el valor de los recursos que se utilizan. O sea, al final, los recursos pueden tener, bueno, de forma más tradicional, un pago por uso, aunque hay ocasiones que según los acuerdos que tengamos con la nube, pues se puede tener prerreservas. Y el objetivo es un poco digamos, en esa utilización, que es de una forma bastante dinámica, pues tener primero una buena monitorización, un buen control y poder tener un poco, digamos, una forma de asignar acciones concretas para asegurar que vamos siempre buscando esa maximización, ¿no? de lo que es el proceso de finance en sí o de control financiero, ¿no? Del uso del cloud. Es importante tener en cuenta una serie de principios. El primero de todo es que cuando hablamos de FinOps en la nube, no estamos hablando de únicamente un solo equipo tomando decisiones. En la parte de Well Architected Framework del tema anterior, hablábamos mucho de los equipos de arquitectura, pero en este caso es importante señalar que en la parte de FinOps están involucradas las personas más del área de negocio que reciben un poco esa aplicación, ¿no? Ese uso de la misma, con lo cual seguramente se hable de presupuestos con esas áreas que van a tener en cuanto a consumos de nube. Por supuesto están los equipos de desarrollo, están los equipos de arquitectura, proveedores que pueden estar un poco también trabajando en este ecosistema y un poco las áreas financieras involucradas en este tipo de casos. Por lo tanto, como indicamos en la parte de principios, pues todos son responsables del uso de la nube. Es necesario crear, aquí se habla de un equipo centralizado, sería como un centro de excelencia, ¿no? Que establezca un poco esas buenas prácticas y que luego se distribuyan, ¿no? Porque puede ser que si tenemos un entorno industrial, ¿no? Con sedes en distintos sitios del país o en varios países, pues ese centro de excelencia establecería un poco todas esas buenas prácticas y metodología y pues los equipos un poco regionales que pueden estar incluso gestionando una suscripción dedicada, pero todo en este ecosistema, vamos a decir, gobernado, pues seguirían un poco este flujo de trabajo. Aquí se habla como siguiente principio de la parte de informes, porque uno de los principales temas clave con el tema del FinOps es tener accesible un buen reporting, un buen business intelligence. Hay proyectos de FinOps incluso que se apuesta por comprar herramientas específicas, ¿no? Para hacer seguimiento a toda esta parte, pero en muchas otras ocasiones, como los servicios de nube ya disponen de ciertas métricas y ciertos datos al respecto, pues el foco tiene que ser más el cómo operar, digamos, toda esa información de una forma visual, entendible por todos y, como pone aquí, accesible por todos los equipos. Otro de los puntos importantes es cómo se toman esas decisiones, ¿no? Y con FinOps lo que buscamos siempre es maximizar el valor. Como decía, tenemos un equipo un área de negocio, ¿no? Que seguramente tenga un presupuesto asignado a ese proyecto en concreto para temas de nube, con lo cual seguramente habrá un caso de uso detrás del área de negocio específico para generar valor en la compañía, y de ahí tenemos que un poco conectar y trazar aguas arriba, digamos, pues toda esa información ya conectar con la parte de lo que estamos consumiendo en los servicios cloud, pero conectar con el impacto en negocio que tenemos. Por eso se habla tanto de la parte de generar valor y tenerlo todo un poco, digamos, orquestado en ese sentido en cuanto a cuál es el impacto que queremos producir en el negocio. Y el último, pues sí que se habla de un modelo de coste variable, ¿vale? El pago por uso, que hemos repetido ya varias veces, pero en muchos casos no siempre es solo un pago por uso. En muchos casos, además, vienen de hecho de la mano de importantes descuentos, pues se pueden hacer lo que se llaman pues prerreservas de recursos por un año, por 3 años. Eso nos trae en escenarios
que pueden ser ventajosos siempre y cuando, volviendo otra vez al caso de uso de negocio, lo permita, porque si es un caso de uso de negocio que no se espera que mantenga esa misma estabilidad durante esos 3 siguientes años o similar, pues a lo mejor no podemos ir a fórmulas tan agresivas de descuentos y tenemos que buscar un poco pues aquella que mejor se adapte. Es un proceso iterativo, como hemos comentado en la parte del Well Architected Framework también, con lo cual tenemos un poco lo que es la operación, con esa operación vamos generando métricas y vamos viendo un poco en esa parte de reporting pues qué es lo que está sucediendo y sobre eso tomamos acciones, optimizamos en este caso. Por eso se habla mucho de que las metodologías FinOps están muy basadas en aproximaciones ágiles a la hora de ejecutar y conseguir esas mejoras recurrentes, que sobre todo es importante y vuelvo a destacar que sean recurrentes. O sea, realizar un proyecto de FinOps donde yo hago una auditoría, un análisis, ¿no?, de todas las soluciones que tengo en la compañía operando en cloud y no lo vuelvo a revisar a lo mejor hasta 6 meses después o hasta el año siguiente, normalmente es un proyecto de FinOps de fracaso y no nos va a dar seguramente la suficiente anticipación, ¿no?, para conseguir que aquello pues en esos 6 meses posteriores o en ese año que transcurre pues puedan suceder unas desviaciones económicas muy importantes y ya que no tendremos tiempo para implementar las acciones que lo solventen. Hablábamos de que se trabaja con distintos equipos, entonces por eso hemos hablado de la parte de pues bueno, distintos perfiles, equipos más de ingeniería, operación, infraestructura, equipos más de negocio, el área de negocio concreta que hablábamos que puede tener un presupuesto dedicado, o la parte de product owners, ¿no?, que pueden estar un poco también de intermediarios entre el área de negocio y el equipo más de desarrollo. Es importante involucrar a los perfiles más ejecutivos, ¿vale? Aquí ya entraremos incluso a hablar de los sponsors, ¿no?, que dicen las metodologías de gestión de proyectos. Es importante que también estén involucrados. Y luego toda la parte pues más de finanzas, compras y demás, pues para un poco monitorizar los costes, ¿no?, y ser parte de ese equipo que va revisando la parte de costes, pero también, por supuesto, para trabajar con los proveedores tecnológicos en lo que pudiera ser luego la optimización, ¿no?, de los costes, pues siendo algunas partes específicas más a reserva de capacidades u otro tipo de escenarios que, como os decía, pues pueden dar ciertas mejoras, ¿no?, en lo que es la parte económica. Y esto sucede un poco, esto sea el FinOps Team, por supuesto, no todo el FinOps Team, no todas estas personas tienen que estar al mismo nivel de detalle, al mismo nivel de seguimiento de las reuniones, pero todo esto, como os decía, es común a, como veis aquí a los logos, pues tanto a AWS, Azure o Google Cloud Platform en este caso. En las dos últimas transparencias que tenéis en este tema 8, tenéis un par de imágenes, una de la calculadora de costes, ¿no?, de Azure, y luego tenéis una imagen del centro de control de costes que tiene el portal de Azure. Como el centro de control de costes ya lo hemos visto un poco en ese ejercicio práctico que hemos hecho del portal de Azure, donde se explicaban las distintas partes, pues bueno, lo podéis consultar en las transparencias. Y para esta otra parte he preferido entrar directamente a lo que es la calculadora en sí. La calculadora de costes de Azure en este caso, o sea, cada uno de los clouds, si vais a AWS o a la parte de Google Cloud, vais a encontrar también una calculadora similar. Sí que va a haber algunas diferencias. Por supuesto, lo primero de todo es que entendáis bien los servicios, ¿no?, que vais a necesitar. Por eso, poco a poco os vais a ir habituando más al uso de los mismos, viendo arquitecturas como las que hemos estado viendo antes y un poco con la práctica. Pero también veréis que las calculadoras funcionan un poco diferente en cuanto a cómo organizan los recursos. Azure la verdad que está bastante bien, porque aquí tenéis directamente, bueno, tenéis el enlace en las transparencias, pero si ponéis en Google Pricing Calculator Azure os va a salir. Y aquí veis por familias, igual que hemos visto en el portal de Azure antes, pues veis un poco los tipos de recursos de cloud, ¿vale? En este caso, por hacer un ejemplo muy básico, si yo quisiera una máquina virtual, bueno, podría buscarla aquí o podría escribir aquí en la parte de búsqueda de productos, pero como esta me sale aquí directamente, yo simplemente hago clic, ¿vale? Ya vais a ver que va a saltar el servicio de calculadora. Aquí me sale un chat, le digo que no. Dice Virtual Machine ha sido añadida, ¿vale? Ya estaría. Y aquí abajo
sea, yo podría ir haciendo clic y se irían añadiendo aquí a mi estimación, ¿vale? Que de hecho le puedo poner un nombre y lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que veo cuando en este caso doy de alta una máquina virtual? Pues por hacer solo este ejemplo y para que veáis un poquito algunas de las cosas que hemos comentado en esto del FinOps. Vemos un poco, por ejemplo, la región, ¿vale? Aquí tenéis todas las regiones que tiene, en este caso, Azure, o sea, esos data centers que hemos comentado ya en temas anteriores. Esto es importante porque si fuera un servicio, digamos, un poco más innovador, las máquinas virtuales no, porque ya están, digamos, desplegadas en todas las regiones, pero algún servicio más innovador puede ser que no salga en todas las regiones, ¿vale? O que las características de ese servicio, pues que no sean las mismas de una región a otra cuando está, digamos, en una fase inicial. Siendo una máquina virtual, puedo seleccionar también sistema operativo, ¿vale? En este caso puedo dejar Windows. Puedo indicar un tier, que esto si buscáis en la documentación de Azure sobre máquinas virtuales, pues os indica qué diferencias hay, sobre todo es en la parte más de disponibilidad y rendimiento. Y luego aquí tenéis, pues si queréis que estén más orientadas a la computación, a temas de GPU, ¿no? Con tarjetas gráficas, más optimizadas en memoria, etcétera. Con máquinas virtuales lo importante es, bueno, entender, seguir un poco la parte de instancia, porque aquí vais a ver un montón de familias, ¿vale? Y si os vais a AWS vais a ver otros nombres totalmente diferentes, pero aquí lo que os dicen un poco, en el caso de Azure, pues oye, están ordenadas por esta nomenclatura y si tú, por ejemplo, miras un tipo de máquina virtual que sea una, por ejemplo, una A4, pues una A4 va a ser 4 cores, 8 GB de RAM, 40 GB de disco temporal, y aquí tenéis el coste que yo tendría en dólares, en este caso por horas. Yo podría indicar aquí cuántas máquinas necesito, por ejemplo 3, y aquí le diría cuánto estimo que va a estar, cuántas horas va a estar trabajando esa máquina, ¿vale? Podría ser que una máquina, pues oye, yo solo la tuviera por las mañanas, ¿no? Con lo cual en esa estimación de costes, pues yo podría ver un poco las horas que me interesaran. Aquí tenéis el tema de los saving plans, que os decía en la parte de reserva y sí, toda la parte de reserva de la parte de recursos. Si yo esta máquina la reservara por un año, tendría un descuento un 32%, si fuera 3 años un descuento mayor, ¿vale? Y lo mismo con las instancias reservadas, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener cuidado. Yo en un proyecto piloto jamás me metería de primeras a hacer un saving plan, ¿vale? Porque seguramente pues luego os tengáis os tengáis que tragar un poco ese ahorro, ¿no? Porque al final si vais a pagar la máquina, pues la máquina va a estar un año, digamos, operativa por detrás. O sea que ese coste, esa ventaja económica la perderíais. Y luego, pues como es una máquina virtual, pues como pasa con un portátil, yo le podría añadir discos, decir, oye, pues quiero añadirle un disco de pues 4 teras, por ejemplo, un disco o dos, los que sean, ¿vale? Entonces esto tiene pues un coste mensual que se añade, ¿vale? Si es un disco HDD, si es más sólido, ¿vale? Todo esto lo puedo ir gestionando y yo aquí al final pues voy viendo un coste mensual, ¿vale? Aquí te dice si estás en algún programa más de, como decía, en algún tipo de Enterprise Agreement o alguna cosa de estas, pero en este caso, como estamos haciendo una estimación muy básica, pues podríamos ir trabajando así. Esto se hace un poco con todos los recursos y esto sí que es importante. Bueno, una vez que creéis las plantillas que os decía antes en vuestros proyectos, ¿no? Con vuestro equipo de arquitectura, pues seguramente todo esto ya sepáis de antemano qué costes puede tener, ¿no? Cuando todo eso lo vais estandarizando. Pero cuando estáis adentrando sobre todo en el mundo del cloud o estáis trabajando con servicios de cloud que a lo mejor son nuevos, ¿no? Y no habéis trabajado hasta ahora, pues creo que es bastante recomendable venir aquí en toda esta parte del FinOps y hacer un poco ese presupuesto, ¿no? Y decir, oye, pues esto es lo que yo estimo que va a ser coste mensual, ¿vale? Con todos los recursos y luego con eso podéis ir ajustando. Además, esto os lo podéis descargar en formato Excel. Podéis cambiar aquí también la parte de la moneda, ¿vale? O sea que, bueno, veis que es bastante completo, ¿vale? Entonces, esto era un poco para que vierais un ejemplo adicional en este bloque de FinOps. Yo os digo, lo importante del FinOps es establecer la metodología, identificar a los actores. Importante destacar que los actores aquí no son siempre solo los técnicos, sino que también hay gente de negocio involucrada y que es importante que estén desde el principio teniendo visibilidad, ¿no? Del impacto en costes que va a tener ese proyecto. Debería ir contra ese presupuesto que tengan asignado para el proyecto en cuestión de su área de negocio. Y luego, pues el tema de la calculadora, que ya veis que es bastante sencillo, ¿vale? Y que yo aquí pues podría ir añadiendo pues una base de datos o lo que sea, y es que ahora está trabajando, pues luego aquí abajo ya me sale la base de datos que yo
yo acabo de añadir, ¿vale? Todo esto se puede ir cerrando para hacerlo un poquito más sencillo a la hora de operar cuando ya tengo muchas cosas y ver un poco por concepto pues qué es lo que tengo, ¿vale? Así lo tenéis un poco agregado. Pues este es un poco el tema 8 de FinOps del módulo 3 de la parte de tecnologías. Muchas gracias.